Ser podcast. Testamento de la señora Nawal Marwan. Apertura del testamento ante sus dos hijos. Mis bienes se dividirán entre los gemelos Jan y Simón Marwan. El dinero se repartirá equitativamente y mis muebles serán distribuidos según ellos dispongan. Jan, el notario Lebel te entregará un sobre. La idea de poner por escrito nuestras últimas voluntades a priori no suena muy agradable. Sin embargo, hacer testamento seguramente es la mejor forma de ahorrarle a nuestros seres queridos tiempo y dinero a la hora de repartir nuestros bienes cuando faltemos. En España, más de 727.000 personas realizaron este trámite ante notario en 2023, una cifra récord para el Consejo General del Notariado, que tras la pandemia de COVID ha registrado una subida de hasta el 14% en la demanda de este servicio. Alexandra Furnea, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Hoy hablamos de testamentos, pero con la vista puesta en aquellos que reciben una herencia inesperada. Exacto, son esas personas que de la noche a la mañana descubren que son herederos de algún inmueble o alguna suma de dinero de familiares de lo que ni siquiera se acuerdan. Aunque el Consejo General del Notariado no tiene datos exactos de cuántos suelen ser, Manuel Hernández, director de Vilches Abogados, un bufete especializado en herencias, afirma que esos casos son más comunes de los que creemos. Son muy comunes estos casos, aunque parezca mentira, son muy comunes. Bueno, pues que en aquellos casos en los que la gente no ha hecho testamento y no hay herederos hasta el cuarto grado colateral, que serían los sobrinos, a partir de ahí, bueno, pues no hereda nadie y hereda el Estado, con lo cual, en el caso de que existan sobrinos y no conozcan o no tengan tratos con sus tíos y estos no hayan hecho testamento, porque si no tienen libertad absoluta para testar y a dejarlo con a quien quieran, pues esa falta de relación de parentesco familiar hace que se den este tipo de situaciones. El notario Pedro Armas, miembro de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid, explica el perfil habitual de quienes dejan una herencia sorpresa. Siempre suele ocurrir personas solteras que no tienen descendientes directos, con poca relación con su familia. Los que eran descendientes o familiares, pues a lo mejor no se ocupaban de él. Nadie se preocupa de si hizo testamento o no hizo testamento, porque todo el mundo cree que se lo habrá dejado a otra persona. Hay gente pues, que sí que se irá a investigar y tratar de saber quiénes son esos parientes cercanos que tendrían derecho a la herencia. O sea, que son empresas que buscan herederos que no saben que lo son, básicamente cazadores de herencias. Básicamente, son despachos especializados como el Grupo Hereda, que lleva más de 20 años en el sector. Nos hemos acercado a sus oficinas, situadas en un edificio clásico del barrio de Argüelles, muy cerca de la Plaza de España de Madrid, para saber cómo realizan esa búsqueda de herederos por tierra, mar y aire. Nuestras principales fuentes son los administradores de fincas, principalmente las inmobiliarias, el Boletín Oficial del Estado, incluso a veces muchos vecinos que hoy en día con el tema de la ocupación les preocupa que haya un inmueble vacío, entonces es cuando nosotros nos contactan y nosotros empezamos toda esta investigación. Escuchamos a Beatriz García del Departamento de Investigación de Hereda, uno de los más importantes porque es el encargado de toda la búsqueda de información y además de la recopilación de los documentos del posible heredero, a partir de esos datos que le conceden esas fuentes. El administrador de fincas nos dice hay este inmueble, nosotros lo que hacemos, tenemos una nota simple donde ahí aparece el nombre del titular y es a partir de ese nombre cuando nosotros realizamos ya toda la investigación. Pedimos los certificados, entonces en el certificado de nacimiento lo que te aparece son los padres de esta persona y es ahí a partir de los padres donde empezamos a investigar y a elaborar ese árbol genealógico. Manuel Hernández, el abogado de Vilches, ya nos daba una pista de cómo se suele saber quiénes son los herederos. El procedimiento a seguir en estos casos es muy sencillo, es decir, hacer un árbol genealógico y poder determinar a través de una serie de investigaciones en ese sentido o en esta línea quiénes son los herederos, a partir de ahí contactar con ellos. Beatriz García nos explica bien cómo lo hacen ellos en el Grupo Hereda, porque tienen diferentes formas para encontrarlos. Podría decir que hay dos métodos, un método mucho más genealogista, que nos apoyamos pues de registros civiles, de documentación, para comprobar exactamente que sí que estamos hablando de la familia que nosotros pensamos, y luego está un método mucho más periodístico, donde hablamos con vecinos que tienen un papel muy importante. Luego aparte también contamos con el apoyo pues de
establecimientos comunes como puede ser una farmacia. Una farmacia muchas veces nos puede dar mucha información. Incluso hoy en día, por supuesto, las redes sociales juegan un papel muy importante que nos dan otra cara de la investigación. Y no creas, Fernando, que estas herencias son solo en territorio español, porque hay casos de propiedades en otros países y además son bastante comunes, sobre todo debido a los desplazamientos que se hicieron durante la Guerra Civil y el franquismo. Para este tipo de casos cuentan además con un departamento especializado. Claro, al final hay muchas personas pues que no conocían que a lo mejor el tío de su padre se fue a América o se fue, no sé, a cualquier otra parte del mundo y que les iba a llegar una herencia de allí. Entonces el departamento internacional la verdad es que hace una investigación admirable. Porque es muy complicado. De hecho, tenemos la ayuda de partners también y los consulados aquí nos ayudan. Pablo González, director de inversiones del despacho, explica la importancia de las diferentes formas de tramitación dependiendo de cada caso. Es muy determinante dónde esté el heredero, dónde esté el bien, dónde haya fallecido la persona, porque en función de esa serie de características pues se puede tramitar de una manera u otra. A veces es una herencia internacional, pero se tramita todo por consulado, que al final es como si se tramitase en España. ¿Y cómo saben qué caso van a aceptar y cuál no? Porque asumo que no aceptarán cualquier herencia. Pues sí, ellos analizan bien cada expediente y sobre todo tienen en cuenta que sea un caso con posibilidad de éxito o que les aporte ciertas ganancias, porque recordemos que estas empresas, como todas las que buscan heredero, trabajan a comisión. Cobramos un porcentaje a los herederos que siempre ronda entre el 20 y el 30% o incluso el 35 o 40%. Siempre va a depender de la masa hereditaria, de las complicaciones y un poco de la situación del expediente como tal. Pero nosotros cobramos un porcentaje porque adelantamos todos los gastos, pero no es que adelantemos todos los gastos desde el momento que el heredero ha firmado un contrato, es que nosotros para contactar con los herederos hemos tenido una serie de gastos que eso nosotros lo hacemos a fondo perdido. Con toda esta información, Pablo González y sus compañeras contactan a los potenciales herederos, que pueden aceptar el legado o no, o pueden rechazarlo. Si eso sucede, si lo rechazan, los cazadores de herencias se guardan la opción de comprar esa herencia. ¿De comprarlas? Sí, como lo oyes, se pueden comprar los derechos de la herencia y es más común de lo que crees, porque en España más de 56.000 personas renunciaron en 2023 a alguna herencia, principalmente por disputas familiares y por la carga económica que suelen tener estos trámites. El heredero dice, mira, tengo 17 primos, me llevo mal con ellos, no me cuentes historias, hazme una oferta y me quito de en medio, porque nosotros al final lo que hacemos cuando les compramos los derechos hereditarios a través de una compra-venta, de un acuerdo económico, nos subrogamos en su posición y esta compra-venta está totalmente regulada por el ordenamiento jurídico español, se hace ante notario en una escritura. Y si compran la herencia, compran lo bueno y lo malo, es decir, si estas propiedades tienen deudas, también las van a adquirir. Las asumen, pero después de saldarlas, sacan partido de esa propiedad adquiridas. Hemos hablado de las empresas cazadoras de herencias, pero ¿tú has encontrado a alguien que haya recibido esa noticia de que es un heredero por sorpresa? Que de repente alguien le llama diciendo, oye, que un pariente lejano tuyo ha dejado unos bienes a tu nombre. Bueno, Pablo González, el director de inversiones de Hereda, recuerda algunos casos peculiares. Tuvimos una herencia aquí muy interesante que era de una pareja, un matrimonio español que eran espías y se tuvieron que ir a México. El caso es que estas dos personas fallecieron el mismo día, a la misma hora, en diferentes sitios. O sea, fue una cosa tremenda y nosotros, cuando nos enteramos de esto, claro, es un caso súper interesante, súper mediático y nos pusimos en contacto con los herederos aquí en España. Bueno, al principio cuando les contactamos creían que era una estafa. Aquí en España hace cuestión de 1 año y medio tuvimos un edificio entero justo aquí donde estamos nosotros en el barrio de Argüelles. Tenía un valor de mercado de 27 millones de euros. Era una herencia súper interesante, una mujer que falleció, dejó un testamento nombrando uno por uno a los herederos, pero claro, eran 35 herederos. Logramos contactar con todos, tuvimos que aportarles toda la documentación, todo el trabajo que nosotros previamente hemos hecho y conseguimos entregarles la herencia. Y la verdad es que es lo bonito de este trabajo, ¿no? Que cada día tienes una historia. No vayas a creer, Fernando, que todos los herederos sorpresas son espías o señoras multimillonarias. Porque también está José Ramón, un hombre de 55 años que reside aquí en Madrid, que recibió en su casa la visita de una mujer que le decía que era el heredero de un piso en Valencia. Yo estaba en mi casa y primero se pusieron en contacto conmigo por teléfono, yo no le hice ni caso, no sé qué, y un día pues aparecieron en mi casa. A ver, yo no me creía nada, pero ya me empezó a explicar, me habló de Valencia. Yo sabía que mi padre tenía familia por allí y la vi tan seria y tal,
que dije, bueno, pues pasa y explícame. Y claro, cuando me empezó a describir la situación y tal, ya me empezó a cuadrar. Sobre todo datos de mis padres, datos de la prima de mi padre, que yo ni me acordaba. Esa mujer misteriosa no es otra que Beatriz García, la investigadora de Hereda, que había recibido la información de un piso vacío en Valencia que estaba acumulando deudas de la comunidad. Y ahí empieza toda su investigación. A nosotros este caso nos llega por el administrador de fincas y nos explica pues, que hay un inmueble que nadie está reclamando, que lleva un tiempo vacío y que está generando una deuda de comunidad. Es entonces cuando a través de registros civiles elaboramos ese árbol y contactamos con un familiar de José Ramón, nuestro heredero, y nos explica, bueno, nos ayuda a elaborar ese árbol y a contactar con el heredero. Y como nos contaba José Ramón, él al principio no se creía nada. La llamada telefónica no funcionó y aunque al grupo Hereda no le gusta tener que presentarse en la puerta de nadie porque suele ser bastante imponente para el posible heredero, Beatriz García se tuvo que desplazar hasta el domicilio en Madrid de José Ramón. Pues el primer contacto no se creía nada, decía que era imposible que él tuviese una herencia porque ya todo lo que tenía ya lo sabe él y que es imposible. Entonces presencialmente fui yo la que acudí a su domicilio, le intenté explicar todo al final por el telefonillo, porque claro, yo no podía acceder a su domicilio. Pero fue sacar todos los datos que habían recopilado durante 5 meses para que el heredero empezara a creer más en lo que la chica a través del telefonillo le estaba contando. Entonces yo es cuando poco a poco le voy, bueno, pues diciendo nombres del árbol genealógico, de sus familiares. Entonces él es cuando, bueno, pues me hace más caso porque al final ve que sí que es cierto que estos familiares son suyos y le hace, bueno, pues más ilusión porque aparte él no conocía a muchos de los familiares, entonces le crea más curiosidad. Y tanta fue la curiosidad que hasta se fueron a comer juntos para que le siguiera contando. En el momento que yo ya le explico todo en qué consiste, él se emocionó tanto que quería que le siguiese contando pues curiosidades de la familia, porque nosotros, aparte de elaborar ese árbol genealógico, también nos informamos, pues a lo mejor el abuelo que era guardia civil, entonces les explicamos un poco toda la historia que nosotros, hasta donde nosotros podemos llegar a conocer. Entonces me invitó a comer y nos fuimos juntos a comer. Y toda esta investigación supongo que no fue nada sencilla. ¿Cuánto tiempo duró? Pues este caso estuvo dentro del tiempo normal que suelen durar las investigaciones, entre 5 o 6 meses. Pero es verdad que no fue sencillo. Primero está el proceso de investigación, que no sé si tardamos unos 5 meses aproximadamente. Fue un caso muy complejo porque en este caso era primo del padre. Y luego posteriormente todo el proceso de tramitación, pues yo contacté con él, creo que fue por abril, y en septiembre, octubre ya estaba la herencia completa y ya se había tramitado todo. Claro, decíamos que este tipo de casos no son sencillos. No sé si los trámites que tuvo que seguir José Ramón para lograr la venta del piso y conseguir el dinero, si lo fueron o también son complicados. Bueno, en el caso de José Ramón fueron bastante sencillos porque dejó todo en manos de la empresa. Él solo tuvo que ir al notario y firmar. Pues tuve que ir al notario, fuimos mi hermana y yo, firmamos un poder a favor suyo para que ellos hicieran la herencia. De hecho, le dimos a ellos también la venta del piso y eso, que se ocuparan. Nosotros lo que queríamos era coger el dinero. Y nada, ellos se ocuparon de hacer todo. Y pues en cuestión de 6 meses o por ahí primero recibimos el dinero de los bancos y luego el de la venta del piso. Bueno, Fernando, esta es solo la historia de José Ramón, pero seguro que hay muchísimos más. ¿Tú te imaginas que de repente te llame alguna empresa que te diga que una tía tuya te ha dejado un piso en Valencia? Pues lo primero que haría sería dudar como José Ramón. Pero vamos, sería como una especie de lotería, ¿no? Casi, que te toque algo así es una suerte en parte. Sí, además José Ramón también lo decía, que él lo compara mucho con que es una lotería, que además cuando cuenta esto nadie le cree, que parece de cuento. Es que es una historia de película. ¿Y tú cómo reaccionarías? Uy, yo creo que feliz, mira tú. ¿Sí? Porque que te digan que tienes un piso no viene muy mal. Alexandra, fenomenal trabajo, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias por escucharnos. Todos los contenidos de Código de Barras están disponibles en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y recuerda, siempre nos puedes escuchar en directo los domingos de 6 a 7 de la mañana en la SER. Cadena SER. La radio.